Hola, ¿cómo estáis? Buenos días a todos. ¿Estáis bien? ¿Sí? Vale. Pensaba, a lo mejor no están bien, no escuchaba a nadie. Bueno, yo soy Carla y soy mexicana, si me notan en el acento. Y quizás les sea familiar más mi esposo que yo, él es Edmundo, un mexicano que alguna vez les ha visitado también. Y tengo 2 hijos nacidos aquí en España. Para mí es un privilegio estar aquí y también estoy muy agradecida a Dios por poder coincidir en tiempo y en espacio para poder compartir con todos vosotros esta mañana. Y no sé exactamente el tiempo que tengo, no me quiero extender demasiado, pero de verdad pido a Dios que me dé la capacidad de transmitir la enseñanza y una reflexión con vosotros que pueda realmente ser práctica para tu vida. Así que estaba pensando cómo comienzo, porque es como la primera vez que estoy con vosotros y espero que tengamos más oportunidades y nos vayamos conociendo mejor. Pero creo que quiero abrir un poco mi corazón para romper como esa barrera y quiero contarles durante unos pocos minutos mi historia y que podáis saber por qué estoy aquí y cómo es que la vida me ha llevado hasta aquí. Y bueno, básicamente yo nací en la Ciudad de México. ¿Alguno de aquí conoce la Ciudad de México? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eres de allí? La conozco. ¿La conoces? Vale, has estado allí. Bueno, pues imaginaros por un momento que en el territorio de Mallorca, es decir, en esa isla, metieras 30 millones de personas. Pues más o menos esa es la Ciudad de México. Un verdadero caos. Pero bueno, es la ciudad donde he nacido, ciudad que estoy muy orgullosa de formar parte, son mis raíces, es mi cultura. Y por lo tanto, pues la vida y todo el movimiento allí pues va todavía más rápido, ¿no?, que una ciudad como la ciudad de Barcelona. Así que mi niñez fue una niñez bastante tranquila, bastante cobijada. Y lo que pasa es que mi papá no fue una persona creyente nunca, pero mi mamá sí. Cuando yo era muy pequeña, no sé si tenía 7, 8 años, fue que ella aceptó al Señor y se convirtieron. Entonces yo empecé a asistir a la iglesia, pero yo siempre viví como en una bipolaridad dentro de mi familia. Es decir, por una parte siempre tendría a mi papá enseñándome por qué no creer, y él me argumentaba por qué no creer en Dios, y por otra parte tenía a mi mamá y la obligación de ir a la iglesia y los domingos escuchar por qué sí creer. Entonces, cuando yo fui creciendo bastante lista en el sentido de cuando yo quería no ir a la iglesia tenía los argumentos, y cuando quería ir, bueno, pues es que no tenía otra, porque tenía que estar bien con mi mamá para que me dejara hacer otras cosas. ¿Me entendéis? ¿Sí? Entonces, llega un momento en la vida en el que tú tomas tus propias decisiones con una edad de adolescente, pues que entiendes que no crees en Dios. Yo tuve lamentablemente una experiencia que fue desagradable para mi vida a los 14, 15 años, y a partir de ese momento yo decido alejarme de la iglesia y realmente nunca tuve una conversión, nunca conocí al Señor, nunca pude decir que yo me había convertido, aunque hacía la oración, porque en la noche me daba miedo, porque me decían que si yo no me arrepentía de mis pecados me iba a morir y me iba a ir al infierno. Entonces básicamente esa era mi relación con Dios, ¿no? Y bueno, no sé si es afortunada o desafortunadamente, pero esa es la historia mía, una historia en la que no pude aprovechar al máximo mi juventud con Dios, porque tuve que vivir un proceso de descubrirlo y de conocerlo. Avanzados los años, yo no era una niña muy rebelde ni nada, pero es verdad que en su momento me rebelé en contra de mi madre y en contra de sus principios y me fui de casa. Entonces soy esa oveja o ese hijo pródigo. Me fui de casa, me fui a vivir lejos de la ciudad, a una ciudad que se llama Acapulco, muy bonita, junto al mar. Yo ya tiraba para la playa. Y trabajaba, tuve un buen trabajo, trabajaba vendiendo yates, no sé cómo lo hacía, tenía apenas 19 o 20 años, y me iba bien y todo estaba bien y yo tenía la vida perfecta, en teoría, ¿no? Tenía un trabajo, me había independizado muy joven, y yo, todo lo que vosotros me podéis decir, todo, pero yo nunca iba a creer en Dios, nunca me iba a convertir.
era un poco atea y peor que atea, porque como yo ya había conocido, pues entonces era peor que atea. Porque ni un pastor, ni una palabra, porque yo estaba harta de las oraciones de mi mamá, harta de las oraciones de mi abuela, de las llamadas de teléfono y todo eso que te hace sentir mal, pero que tú no eres consciente de que estás mal. Tú crees que estás bien. Pero bueno, tuve un encuentro un poco sobrenatural. No sé si algunos de vosotros o algunas de vosotras podáis entender en mi historia, pero básicamente llego a esa noche que yo cierro mi local y iba a ir a un hard rock que estaba al lado de mi local, que había unos conocidos, y esa noche dentro de ese lugar yo tuve una experiencia así, pum, que marcó mi corazón y marcó mi vida. Y no bajó un ángel, no me habló un profeta, no escuché una predicación que cambió y que me tocó, o sea, no es mi caso, porque Dios sabía que yo necesitaba un toque de Él muy, muy claro, que yo supiera que era Él, porque yo estaba pues ciega y sorda en ese sentido respecto a lo que Él era y a que Él existía de verdad. Entonces simplemente dentro de mí escuché una voz. Quiere decir que escuché una voz que me oí del cielo. No, adentro de mí se fue como un sonido de lo que estaba sucediendo afuera y escuché estas preguntas. Simplemente me dijo, ¿esto es lo que quieres? ¿Esto es lo que te gusta? Porque si esto es lo que quieres y esto es lo que te gusta, así es como vas a vivir toda tu vida. Entonces en ese momento yo lo primero que tuve fue miedo y sentía que me estaba volviendo loca. Pero en ese momento sentía como que se me caía la venda y yo me pude ver. Entonces cuando esa pregunta sale en mi corazón y dice, ¿eso es lo que quieres? ¿Esto es lo que te gusta? Entonces me vi. Me vi sola, me vi lejos de mi familia y me vi en un lugar donde estaban todo el mundo a lo suyo. Me vi en una vida vacía, una vida en soledad y una vida sin propósito. Y en ese momento yo sé que fue el Espíritu de Dios, ahora lo puedo entender así, vino a mí y yo lo primero que dije es, ¿cómo tiene? Pero llena de como de rabia, uy, lo que tiene que estar orando mi madre y mi abuela para que a mí me esté pasando esto. Porque primero pensé, me estoy volviendo loca, pero todo esto en segundos, ¿eh? Y en ese momento que yo digo, ¿cómo tiene que estar orando mi abuela y orando mi madre para que a mí Dios me hable esto? Supe que era Él. Y en ese momento yo estaba muy enamorada de un chico que era tóxico y que no era un buen hombre para mí. Pero yo en mi mente y en mi madurez, yo realmente pensaba que lo amaba. Y yo realmente pensaba que estaba enamorada. Y yo al grado de haber dejado a mi familia y haberlo dejado todo por él. Entonces yo en ese momento le digo a Dios lo siguiente. Como, vale, si eres tú, dije, si eres tú, tenía yo muchas ganas de llorar, muchas, y yo no entendía por qué. Yo ahora soy más sensible que en ese momento, pero cuando tú no conoces del Señor, te vas volviendo también un poco frío, y viene el sarcasmo, y viene el orgullo a tu corazón. Y yo era orgullosa, y egoísta, y muchas cosas, ¿no? Que en ese momento me dolía reconocer, porque yo tenía muchas ganas de llorar y yo sabía que era Dios, no sabía qué estaba pasando exactamente, pero yo salí literalmente a la calle, a la avenida, y en una acera quité el bolso y me arrodillé en la calle. O sea, yo, Carla Pauling, en la calle, arrodillada. O sea, se los juro que si habláis de esto con mi familia, con mis amigos, básicamente era imposible, pero yo estaba siendo invadida por Dios y recuerdo, y a mí no se me va a olvidar nunca, yo estaba allí y a mí nunca se me va a olvidar el sabor de la tierra, del suelo, con mis lágrimas y mis líquidos y mis fluidos saliendo. Y en México es peligroso y la gente me decía si me habían hecho algo, si me pasaba algo, y yo no era capaz, yo estaba siendo quebrantada. Y yo le dije a Dios, perdóname, me vi que estaba llena de pecado y le pedí perdón a Dios a mi manera. Y en esa manera tan, yo en ese momento inocente o nula de conocer de Él, yo le hice una promesa y le dije, si tú sacas a este hombre de mi corazón, yo te juro que te voy a servir toda mi vida. Y yo ahora, bueno, mucho tiempo después, y alguna vez lo he dicho, porque mi testimonio es que creo que esta es la segunda
o tercera vez que lo cuento, no es algo que suelo compartir. Y el Señor ponía en mi corazón y por eso lo hago. No es ni que sea el mejor testimonio, ni el más impactante, ni nada, simplemente es el mío y lo quiero hacer con vosotros. Pero yo recuerdo que le dije esa promesa y en esa ignorancia, no sé, inocencia, le dije, si tú me logras sacar a este hombre del corazón, yo te voy a servir toda mi vida. ¿Por qué no le dije, voy a ir todos los domingos a la iglesia, voy a ser buena mamá, voy a regresar a mi casa? No, en ese momento, pues ahora sé que era el Espíritu de Dios que me guiaba. Yo le dije, te voy a servir toda mi vida. Y increíblemente, y no cuento más porque no quiero tomar más tiempo de mí, sino quiero ir a la palabra, pero en ese momento empezaron a suceder cosas en mi vida que yo nunca me imaginé. Y la respuesta de Dios para mí fue tan inmediata que al día siguiente, cuando yo lo vi a este chico, solo pensé, pobrecito, cuando yo le diga que yo ya no voy a estar con él. Y además pensé, va a pensar que estoy loca. Y ahora, ¿cómo le explico que yo ayer lloré, oré y Dios me lo sacó del corazón? Un día. Entonces, en ese momento, y ya es como ya la historia más bonita de mí, es que al día siguiente yo llegué a casa de mi madre y en mi casa era un dúplex y yo subía las escaleras de cierta manera que mi mamá sabía que era yo, y ella siempre oraba, era un domingo por la mañana, no se me olvidará, del 2003. Entonces yo subí las escaleras y le grité, Susi, mamá, y ella dice que en ese momento miró al cielo y dijo, Dios mío, perdóname, estoy tan obsesionada que vuelva mi hija, que ya hasta la estoy escuchando, ¿no? Porque yo llegué de sorpresa a casa. Subí esas escaleras y me senté en las piernas de mi mamá y lloramos mucho, como media hora o así. Y yo le dije que todo iba a estar bien, que Dios me había tocado y que su hija pródiga había vuelto, ¿no? Y que era por la gracia y la misericordia de Dios. Y hasta el día de hoy, pues el Señor no nos ha dejado y no nos ha abandonado. Y ojalá que hasta el día que me muera digan, no quiero que digan que fui una mujer exitosa, una mujer de tal, quiero que ponga que hasta el último día de mi vida lo seguí intentando y seguí compartiendo del amor de Dios y de su palabra y de sus principios con la gente en los lugares que Él me enviaba. Así que bien, ¿cuántos de vosotros tenéis una historia con Dios, una historia con Jesús? Yo sé que quizás la tienes de hace mucho tiempo, quizás eres nuevo y nunca la has tenido, o quizás tienes muchos años. Pero lo más importante de tener un encuentro con Dios es que todos los días de nuestra vida estemos en un constante cambio y transformación. Hay gente que me dice, Carla, tengo 20 años en el Evangelio, pero su vida dice que tiene un año repetido 20 veces en el Evangelio. Y eso es muy peligroso, que vengamos a la iglesia, que tengamos un encuentro con Dios, que tengamos una historia con Dios, pero que esa historia no esté en un constante cambio y crecimiento en cuanto a que Dios está en nosotros. ¿Amén? ¿Estoy siendo clara? Bien. Hay un hombre que todos conocemos que es Moisés, ¿cierto? Y cuando yo hablo de Moisés, ¿qué te viene a la mente? Un montón de cosas, ¿no? El mar abriéndose, el pueblo saliendo. Y ya nos iremos conociendo, pero a mí me encantan las historias de las heroínas y los héroes que no son tan famosos, que no caminan por la alfombra roja en el pasillo de la fama. Y yo quiero decirte que Moisés no tenía que nacer. De hecho, había un decreto establecido legalmente por el rey en ese momento para que no naciera. Había una ley que decía que todos los niños que nacieran en ese momento tenían que ser sacrificados. Pero en cambio, Moisés nació. Y yo pienso, ¿qué diferencia hay entre esa época y ahora con este decreto? Actualmente podrías decir, bueno, eso era muy duro en aquella época. Pero amados, de verdad, actualmente y hoy hay decretos para nuestras generaciones, para nuestra vida de muerte, de cancelación espiritual. Hoy estamos viviendo exactamente el mismo tiempo que se estaba viviendo cuando Moisés estaba naciendo. Actualmente os sorprenderíais de las leyes de la educación sexual y de la ideología de género que están aprobadas por toda la Unión Europea. Os sorprenderíais, os asustaríais. El año pasado me invitaron a dar unas conferencias a Fuerteventura en un congreso de mujeres y tuve que hacer una investigación porque me pedían que hablara de este tema y yo nunca había hablado de este tema
Y la verdad es que no, tenía miedo de mojarme, no quería herir a nadie, no quería posicionarme y estamos en una situación súper complicada de hablar de estos temas. Pero simplemente la investigación me hizo llorar día sí y día también. Y me hizo consciente simplemente de los datos. Yo lo único que hice fue dar datos y estadísticas de lo que está sucediendo ahora, del adoctrinamiento que están recibiendo nuestros niños y nuestros jóvenes actualmente dentro de las instituciones, dentro de los colegios. Estamos viviendo un tiempo en el que se ha decretado que una generación con fe, una generación temerosa de Dios, una generación con valores, nazca hoy. Las iglesias cada vez estaremos más canceladas respecto a hablar de lo que creemos, hablar de lo que amamos y de hablar de lo que Él es en nosotros. Seas consciente o no, eso está sucediendo ahora. Así que en ese momento Moisés tenía que nacer, no tenía que nacer, pero nació. Y yo te pregunto, ¿tú sabes por qué nació Moisés? ¿Te viene a la mente dos nombres? Sifra y Fúa. ¿Puedes repetir conmigo? Sifra y Fúa. ¿Alguna vez alguien ha escuchado de estas mujeres? ¿Sí? ¿Os acordáis de ellas? ¿Las tenéis en la mente siempre como, wow, yo me acuerdo de Sifra y Fúa, gracias por esas mujeres, Señor, sé lo que han hecho, cómo lo han hecho, y lo tenemos reciente en nuestro corazón, ¿verdad que no? Cuando yo estaba estudiando la Biblia hace unos años y descubrí estos dos nombres, fui realmente impactada por su historia y por su vida. Sifra y Fúa están en el capítulo 1 del libro de Hechos, creo que lo tenemos, y bueno, vamos a estudiar rápidamente a partir del versículo 15, pero yo quiero ponerte en contexto. El rey manda matar a los chicos, a los niños, a los hombres, porque se da cuenta que el pueblo, los hebreos, están creciendo y multiplicándose. Y como él ya no conoció a José, José ya había muerto, él no sabía absolutamente nada de esa relación, de esa historia. Él quiere matar y quiere cancelar y quiere oprimir al pueblo que crece. Y mientras más lo oprimían, decía la palabra de Dios, que más crecían. Que entre más el trabajo les daban y más abusaban de ellos, ellos más crecían. Me encantaría decir que el pueblo de Dios en Barcelona, cada vez que es más oprimido, más crece. Ojalá que esa sea la realidad, aunque no es del todo cierta. Pero ¿os imagináis por un momento decir, mientras más oprimidos, mientras más mal lo estamos pasando, más crecemos, más nos multiplicamos? Sería increíble. Ojalá que podamos llegar a vivir eso, que podamos sentir cómo somos tan privilegiados de poder venir aquí, escuchar la palabra, estar juntos, tan privilegiados de tener libertad, de compartir del amor de Dios y no lo hacemos. Y esta gente, entre más la oprimían, más crecía. Entonces todo esto le hizo pensar al rey que no era posible, así que mandó llamar a las hebreas, y que vamos a leerlo. Dice, había dos parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fúa, y las que el rey de Egipto ordenó. Solo puedo leer de aquí, ¿verdad? Lo siento. No, aquí lo tengo, perdón. Cuando ayudéis a las hebreas en sus partos, fijaos en el sexo. Si es niño, matadlo. Pero si es niña, dejadla con vida. Adelante, vamos a leerlo toda la historia, el 18. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. ¡Wow! Sifra y Fúa. Sifra y Fúa. Dos mujeres que en su contexto y en ese momento las parteras representaban sabiduría, representaban guía. De hecho, en las manos de ellas estaba el futuro del pueblo. Tenían un puesto súper reconocido, no solamente a nivel social y cultural, sino también a nivel político. Eran mujeres estrategas, eran mujeres que se les consideraba consejeras. Es más,
los padres y las familias solían acudir a ellas para poder planificar todo el futuro de su familia. Y llevaban un acompañamiento. Yo sé que aquí también en España están las comadronas y los comadrones, además de los ginecólogos. ¿Aquí hay mamás? ¿Cuántas mamás? Déjame ver tu mano. ¿Cuántas mamás hay? Todas han tenido un comadrón y una ginecóloga. El comadrón es básicamente que te va acompañando a ti en todo eso. Pues en ese momento era más o menos lo mismo, pero era más allá. Y yo quiero decirte algo. De profesión, parteras. De profesión, parteras. La identidad y la profesión de estas mujeres debería ser la profesión de todos los que conocemos del Señor. Ellas están frente al rey y el rey les está haciendo una propuesta que va en contra de su identidad y en contra de su destino. Sifra y Fúa tenían un nombre, Sifra y Fúa. Y en la palabra de Dios y en la Biblia, los nombres son muy importantes. Porque a Dios le importan los nombres. Porque en ese contexto cultural hebreo, cuando tú ponías el nombre de una persona, no era porque sonaba bonito, no era porque en el año 90, Beverly Hills 90210, luego todo ese año todas se llamaban Brandon y Dylan y todo así, ¿no? O de repente hay un montón de niñas que llaman Kaleshi, ¿no? Actualmente, y un montón, los nombres no se ponían porque sonaban bonito. Los nombres se ponían porque marcarían la identidad de esas personas. Y yo quiero que tú siempre recuerdes esto. A Dios le importa tu nombre. A Dios le importan los nombres. Dios cambió los nombres. Por ejemplo, el nombre de Abraham lo cambió a Abraham, ¿os acordáis? El nombre de Sarai lo cambió a Sara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el afán de Dios de cambiar el nombre? Porque está cambiando una identidad. Porque está transformando una vida. A Dios le importaba que Abraham entendiera que no era padre exaltado, sino que era padre de multitudes. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú crees que tú eres de una manera, pero te tengo una noticia, Dios quiere cambiarte el nombre. Porque Dios quiere que tú seas transformado totalmente de tu mente, de tu corazón, de tu alma. Y que tú entiendas que no te llamas más como te llamabas. ¿Por qué? Porque no harás más lo que hacías. Abraham tenía que cambiar su mentalidad de un padre exaltado, que además no era padre, y creerle a Dios que era padre de multitudes cuando no tenía hijos. Dios te cambia la identidad, Dios quiere cambiar tu nombre porque quiere cambiar tu destino. ¿Puedes repetir esto? Dios quiere cambiar mi nombre porque quiere cambiar mi destino. Quiere darme propósito. Y Sifra y Fúa tenían nombres preciosos. Sifra significa la que hermosea, la que embellece. Era la que recibía a los bebés cuando nacía y los limpiaba y los arreglaba y los presentaba a los padres. Iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad como Sifra. ¿Cuántas veces entre nosotros, en lugar de hermosearnos y en lugar de embellecernos, nos machacamos, nos juzgamos, nos oprimimos? Tenemos un prejuicio para con la gente que llega de afuera y llega con unos hábitos que no son correctos y le juzgamos. Y llega con una actitud que no es correcta y ya la estamos condenando. La iglesia ha sido llamada como Sifra primero a dar a luz, para hermosear, para cambiar nombre, para presentar delante del Señor vidas transformadas, vidas cambiadas, embellecidas por el Espíritu de Dios y por el poder de Dios en sus vidas. A través de ti, usándote a ti. ¿Estoy siendo clara hasta este momento? ¿Sí? Era muy difícil para ellas desobedecer lo que a Faraón les estaba diciendo. Muy difícil. Fijaros por un momento. Fúa significa la que da voces. El nombre, su identidad, era la que daba voces. Era la que se encargaba de guiar y de aconsejar a la familia de qué hacer con el bebé, de cómo ayudar a crecer a ese bebé. Era la que les ayudaba como padres a guiarles en sabiduría de cómo eran las mejores maneras de hacer crecer a los bebés, de hacer crecer a los hijos, de hacer crecer todo, de vivir todo ese proceso de transformación de la mejor manera. Iglesia, y ahora te hablo a ti, mujer, a ti, hombre, a ti, joven, tú
tienes una buena palabra para compartir, tú tienes una palabra de amor, una palabra de consejo, de guía para ayudar a crecer a los que están a tu lado. Tus amigos, tu familia, tus vecinos, ¿qué piensan de ti? ¿Qué dicen de ti? ¿Eres una persona que ayuda a crecer o eres una persona que frena, que cancela y que oprime? ¿O eres una persona que pasa desapercibida, que no trabajas, que no sacrificas tiempo y vida por los demás? ¿Dios está usando tu vida para transformar? Escúchame, ¿quieres saber quién eres tú? ¿Quieres conocerte a ti mismo un poco más y reconocerte delante del Padre un poco más? Piensa por un momento en lo que haces cuando nadie te ve. Detente un momento ahora mismo, estos segundos, y piensa en ti. Y di, ¿en qué paso pensando la mayoría del día? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Dónde está mi corazón? Dice para Dios que tal cual piensa el hombre en su corazón, tal es él. La pregunta es, ¿en dónde estás pensando? ¿Dónde está tu mente? Porque si tu mente está constantemente en lo que piensan los demás, ocupándote en lo que vas a hacer, ocupándote en los likes que has recibido, ocupándote de quedar bien delante de los demás, pero cuando se apaga la luz y te vas a dormir y estás en tu cama solo, estás vacío, estás triste, tengo que decirte que necesitas abrir tu corazón delante de Dios y dejarte ver y entregarle a Él tus miedos y entregarle a Él todas tus situaciones de soledad. Pero ¿quieres conocerte? Descúbrete en el silencio, descúbrete en la soledad y reconoce que necesitamos más de Él. Y necesitamos ser transformados en nuestra identidad, ser transformados en nuestra mente. Fua era una mujer que aconsejaba, que tenía una palabra para dar, pero te quiero decir algo. Las victorias públicas, las palabras que uno quiere dar, la vida que quiere tener uno pública, debería ser sí o sí siempre resultado de una victoria privada. Porque ¿cuántas veces vemos hombres exitosos aparentemente, mujeres famosas, actores, que luego te enteras que se suicidaron, que están pasando por unos momentos de depresión absoluta, que están medicados porque tienen un problema de ansiedad, un problema de psicológico por crisis y por un montón de problemas que tienen? Pero ¿cómo? Si es millonario, si ganó 3 Grammys, si ganó un Oscar, ¿cómo es? Pues sí, porque caras vemos, corazones no conocemos. Y lo importante y lo que le importa a Dios es tu corazón. Lo que le importa a Dios, porque Él piensa, si Él es así, está su naturaleza, está en su forma de ser. Por eso le importa tu nombre, por eso le importa encontrarse contigo. Y por eso le interesa tanto dar a luz una generación como Cifra y como Fua, que de profesión sean parteras. Mirad cómo todo lo que ellas tenían que hacer era en contra de lo que realmente habían llamado a hacer. El faraón, el rey, les estaba pidiendo que mataran cuando su destino y su propósito era ¿qué? Dar a luz. Les estaba pidiendo que cancelaran, que cambiaran el proyecto de su vida por sobrevivir, por ganar fama delante de él, por ganar un prestigio, por no perder su vida, por no perder a su familia, amados, porque ellas no es que iban a perder el sueldo mensual, es que ellas les cortarían la cabeza si desobedecían al rey, que no estamos hablando de cualquier cosa. Pero ¿sabes qué? En el texto lo que hemos leído es que ellas temieron a Dios. Ellas apostaron por el proyecto de Dios más que por el proyecto del mundo. Tu proyecto en el que estás sumergido, en el que estás trabajando, por el que estás caminando, es el que Dios te dijo que eras. ¿Estás produciendo vida? ¿Estás dando a luz? ¿O estás matando? ¿O estás cancelando el propósito que Dios quiere dar a través de tu vida? Las parteras desobedecen, renuncian a un proyecto que no tiene que ver con lo que Dios nos dijo. Familia, amados, recuerda por qué Dios te llamó. Recuerda para qué Dios te llamó. Iglesia C29, despierta. ¿Para qué Dios te puso aquí? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para que estemos sentados? ¿O para que tengamos
el arrebato y la pasión por levantarnos y salir y ayudar a dar a luz una generación que pueda ser hermoseada, que pueda ser transformada, que pueda recibir unas manos que estén preparadas para poder cambiar, para poder limpiar, para poder transformar mentes, vidas, familias, corazones. Cifra y Fua son un ejemplo de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Que Moisés tiene que nacer, que en esta sociedad dice que Moisés no, que se ha anunciado que se tienen que morir, pero les digo algo, en el corazón de Dios y en el propósito de Dios está que nazca una generación nueva para Él, está que resurja una iglesia nueva, amante y apasionada por Él. En el corazón de Él está que nos ha puesto un nombre, Cifra y Fua, para ser capaces de transformar y de ir aún en contra de lo que ha decretado este mundo para el nacimiento de lo que Él quiere nuevo para nosotros. Y solo te tiene a ti y a mí para lograrlo. Y nosotros, si perdemos el tiempo en el proyecto que no tiene que ver con lo que es Dios, y no es el temor de Dios el que guía tus pasos y tus decisiones, amados, la iglesia no caminará, nuestras familias no avanzarán, nuestras vidas no serán transformadas, nuestra relación con Dios no cambiará, nuestra relación con nuestros esposos no será transformada, nuestros hijos no serán los que estén levantándose y llorando por nosotros. Si seguimos dejando que la batalla sea ganada, porque además ya no estamos trabajando y colaborando con Él, sino ya nos hicimos aquí a la sociedad actual, estamos guays, estamos bien, estamos súper cómodos, estamos correctos, todo bien, todo correcto, y yo que me alegro, ¿verdad? Estamos ahí, sin darnos cuenta que está bien, pero que el corazón tiene que estar bien claro en lo que es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y Cifra y Fua lo supieron hacer. Fueron usadas por Dios para poder dar a luz y no dar muerte. Escúchame, el enemigo ha decretado muerte, mentira para tu vida, para tu futuro, para tu familia. Pero Dios esta mañana te recuerda que tú eres luz, que tú eres la voz de los que no la tienen, que tú eres la salvación para los que no la tienen, que tú tienes luz, que tú eres luz, que has llamado a ser luz, que tú eres sal en este mundo, sal en esta tierra, para dar sabor, para poder ayudar a pasar de la transformación de algo que no sirve, de algo que no tiene sentido ni destino, a ser transformado en algo que tiene un nombre nuevo, que tiene un propósito nuevo, y que ese nombre y esa persona son importantes para Él. Tu nombre, tú y tú y tú son importantes para Él. Somos importantes como comunidad, pero a Dios le importa tu nombre y tu vida. Quisiera pedir a alguien que me ayude, y voy a pedirte que te pongas de pie, por favor, y que cierres tus ojos, y voy a incomodarte un poco. Lo más increíble de esta historia y que me encanta es que no nos damos cuenta hasta qué punto podemos formar parte del propósito de Dios a unos niveles que no te imaginas. Lo que tú te callas cancela el destino de Dios, pero lo que tú hablas produce destino. Lo que tú te atreves a hacer, aunque en tu condición tú sientes que no puedes, tú puedes porque Dios te ha dicho que puedes. Todo lo que tú piensas que no eres capaz porque no estás cualificado, no te preocupes, Dios te va a ir calificando, Dios te va a ir validando. No es que lo sepas hacer bien ya todo, es que creas que en la medida en que nos vamos equivocando, vamos aprendiendo y lo vamos a ir haciendo mejor. Es Dios el que va formando, el que va transformando tu vida. Dice la palabra de Dios que Él nos sacó de la muerte a la vida, que nos sacó de luz, de las tinieblas a la luz. La unción de su Espíritu Santo nos valida, nos va cualificando, nos va habilitando. Y no necesitas nada más que creer que Él te ha cambiado el nombre y que Él te ha dado una identidad que va a cambiar tu propósito y tu destino. Y que siempre Él está esperándote ahí en esa habitación. Está bien si vienes aquí a encontrarte con Él de forma comunitaria, pero yo te invito a que vayas a lo oscuro de tu habitación hoy, esta noche, esta tarde, cuando tú puedas, y te encuentres y ahí libres tus batallas privadas.
porque si libras las privadas, Dios te dará las públicas. Cierra tus ojos. Iglesia C29. Dios nos está llamando a librar batallas privadas. Dios quiere sanar profundamente nuestro corazón, transformar nuestra identidad, tocarnos un toque transformador para llevarnos a cumplir un destino y un propósito mayor. Quisiera que tomes a la persona que está a tu derecha o a tu izquierda, y si son 3 no pasa nada. Lo que no quiero es que nadie se quede solo, y ores por esa persona. Ora de esta manera: somos llamados a dar a luz. Ora por esa persona, no te dé vergüenza. Si eres nuevo y estás solito, por favor, alguien de la casa acérquese a ellos y ore con ellos. Ponte frente a esa persona, por favor, puedes tocarla del hombro, del brazo, y empieza a orar. Este es un momento para que la iglesia ore. Empieza a orar. Ora para que Dios transforme, para que Dios avive, restaure esa vida. Llame, despierte si está dormida. Entienda el nombre, entienda el amor de Dios. Unámonos esta tarde como iglesia y digamos de profesión parteras: hemos sido llamadas a ser luz. Sí, Fray Fua, por haber obedecido, por haber temido a Dios y haber ganado esa batalla privada, Dios les dio una victoria pública. Dice la enseñanza que le fue bien a toda su familia, que hizo bien a todo el pueblo. Padre Santo, gracias por esta iglesia. Gracias por esta familia, Señor. Gracias por los pastores, el equipo de líderes, de voluntarios que trabajan duro en este lugar y por este proyecto. Llena de pasión estos corazones. Levanta estas familias, Señor. Une esta iglesia más que nunca. Y que este 2020 sea un 2020 lleno de victorias privadas. Que luego tú nos querrás dar públicas, adelante, Señor. Pero cambia nuestra vida, cambia nuestra identidad, Señor. Restaura nuestro destino. No podemos seguir viendo cómo se mueren los sueños, cómo se muere la visión de esta iglesia, cómo se muere. No podemos seguir pensando que el tiempo pasado fue mejor. No, Señor, ayúdanos a mirar a un solo lugar, a sumarnos a tu destino, Señor, a sumarnos por temor a ti, a tu proyecto y no al proyecto que el enemigo nos ha querido convencer. Señor, hoy oro por los matrimonios y las familias. Te pido que tengas a bien, Señor, traer paz a sus corazones. Qué difícil es mantener la familia, el matrimonio, Señor, en un buen estado. Estamos en una lucha constante, pero en ti sí podemos, Señor. En ti sí podemos. Restaura ese amor, esa comunicación, Señor, así como lo estás haciendo con mi matrimonio, Padre. Día a día ayúdanos, cúranos, alivianos las heridas, Señor, las pasadas y las presentes. Oro por los jóvenes, Señor. Levanta esta generación, Señor. Qué privilegio poder estar con ellos este tiempo. Enlaza sus corazones con el tuyo, Jesús. Renueva sus fuerzas, Señor. Dales visión, dales sueños. Que ellos nos digan a dónde ir y cómo hacerlo, Señor. Ayúdanos a escucharlos, a darles su lugar, Jesús. Oro por la gente mayor, por los yayos, los abuelos, Señor, que tienen tanta sabiduría que darnos. Los de esta iglesia, oro por ellos. Ayúdanos a honrarlos, a aprender de ellos todo, Señor, todo lo que nos han inspirado durante su vida. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta mañana. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Haz tú la obra, Señor, en ellos. Haz tú lo que nosotros ya no podemos hacer, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puedes respirar profundo? ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta familia. ¿Le quieres dar un aplauso al Señor por su amor, por su palabra? Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y te agradecemos y te adoramos, Señor, con este tiempo y con estas palabras. Porque tú te lo mereces y porque tú eres todo para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén.